La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos rodeado. Sabemos que usted habla muy malamente. Y hay un informe y una investigación seria de la UCO, de la Guardia Civil, que, como digo, desmonta todo este montaje por el que se pretende acusar a la presidenta del gobierno. Y vamos ya con el asunto que se ha comentado bastante por la tarde, que pues ha llevado al PP y a Vox a atacar duramente al gobierno por esa investigación judicial que afecta a la presidenta del gobierno. Que acabamos de tener acceso al informe de la Guardia Civil en el caso en el que un juez investiga a Begoña Gómez, la mujer de la presidenta. Luego lo veremos en nuestro club social, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya está en España, recibido por el jefe del Estado Felipe II. Es increíble. Podemos cometer errores. Vivan los errores. Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora. Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. UDV. Unidad de Vigilancia. Felicidades, Isaías. Muchísimas gracias, Francino. 800 También para ti. Informes. Joder. 800 informes, casi 20 años. Así que sí, estamos de celebración. Llegamos a este informe redondo que tenía que haber sido en Vitoria, pero yo me salté un viernes y la cosa no cuadró. Ahora, ¿qué? Eva Domaica quiso dejar un momento que recordaremos desde luego en el futuro en esta unidad. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. O sea, esto de decirle el yayo, cómete el chichi y cómete el chichi y cosas de estas, o sea, esto... Bueno. Perdone, Isaías, por favor. No he dicho nada. Algo flota esta tarde en el subconsciente colectivo que no... Chichi es carne, ahora lo voy a estropear todavía más. Voy a meterme en un jardín. Yo saldría de ese jardín, pero bueno, oye, eres tú. Pero tú me entendías lo que perfectamente, no. Perfectamente. Se entendía perfectamente, desde luego. Y de manera preventiva, pues Eva me ha enviado hace un par de días un pantallazo del diccionario Lavairu que documenta que efectivamente chichi con TX en euskera es carne o pescado. Que sí. Que no lo dudábamos, que sí, oye, pero claro. Sí, pero oye. En todo caso, un beso, Eva, y muchísimas gracias. Bueno, 800 informes y fíjate qué casualidad. Este espacio nació para reivindicar la figura de Cervantes y, como diría Mario Panadero... Precisamente hoy nos llegan 2 vigilancias sobre Cervantes y su gran obra, El Quijote. Pues sí, y precisamente hoy, como diría Mario... Precisamente las 2 son de un vigilante histórico, José Antonio Barrionuevo. Toma ya, que estuvo casi desde el primer informe. Bueno, la primera vigilancia se refiere al adjetivo con el que nombramos lo referido a Cervantes. El vigilado es Juan Carlos Ortega. Por ejemplo, Juan José Millás para mí es un humorista, aunque él no lo sepa. Tú también eres un humorista para mí, en el sentido más amplio de la palabra y cervantiano. Cervantiano, que no es que esté mal construido, pero no lo registra el diccionario. Los adjetivos serían cervantino o cervantesco. Es de estas vigilancias que no sabemos si estamos ante un error o ante el comienzo de algo. Ya veremos. Y la segunda vigilancia, más sutil y de caza mayor, porque la pilló en Saber y Ganar. ¿Qué nos hemos encontrado? El Quijote. Seguro que recordaba aquel momento. Sí, pero... Lo ha leído, pero... Pues Don Quijote de la Mancha derrota al caballero de la Blanca Luna en la playa de Barcelona. Claro. En la playa de Barcelona. En la playa, en la playa. En la playa, sí, la disputa fue en la playa, pero nos dice José Antonio que fue justo al revés. Es cierto que hubo 2 enfrentamientos y que en el primero de ellos el bachiller Sansón Carrasco, el caballero de los espejos, fue derrotado por Don Quijote, pero es en el segundo enfrentamiento, el que sitúa Cervantes en la playa de Barcelona, y en ese, el caballero de la Blanca Luna derrota a Don Quijote, y no al contrario, como se dijo en Saber y Ganar. Qué finos son, Son muy finos, son muy finos. Pero oye, Francino, son despistes, Como decir que el cerdo es un animal fruto de la evolución humana. Bueno, la evolución más maravillosa. Fernando Martínez vigila ahí tú. Uno de los animales más maravillosos que ha creado la evolución humana. La evolución humana. Bueno, la humana sí, no, la otra. La otra. La evolución cerdana. Bueno, a ver,
No, es un chiste muy fácil, pero hay mucho humano también, un poco cerdo. Ahí lo dejo. Claro que sí. ¿Y tú? Hay humanos un poquito cerdos y también tenemos cerdos muy humanos. Y es que en los pueblos de Alpera y Ayora se han unido sus vecinos para poder rechazar la instalación de 4 macogranjas con cerca de 30.000 cerdos recogiendo firmas. Bueno, ya vemos que en esta unidad hemos recogido gazapos suficientes para sustentar cualquier teoría, por extravagante que sea. Y Carlos Matera Mat, pues dedica, cómo no, su viñeta al cerdo humano del que nos hablaba Iturriaga. Bueno, tenemos más vigilancia, pero la recogeremos la próxima semana porque hoy es un día para echar la vista atrás. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría. Vista atrás para viajar, por ejemplo, al informe 100 de marzo de 2007. Lo hicimos en vísperas del Congreso de Cartagena de Indias. En él hicimos un decálogo de errores que podríamos suscribir hoy, 20 años después. Recogemos hoy aquellos que nos recuerdan que en la lengua hablada también tenemos que puntuar, porque si no, decimos cosas un poquito raras. Por ejemplo, que ha habido un golpe de Estado en Hoy por Hoy. Seguimos muy pendientes de la situación tras el golpe de Estado perpetrado por el Ejército, en Hoy por Hoy. Bueno, el golpe no fue en Hoy por Hoy, fue en Tailandia. También podemos decir que algún compañero es un animal, eso sí, un animal exótico. Y dentro de un ratito, a las 10, animales exóticos. Animales exóticos. Pepe Rubio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pepe por lo menos se ríe, no te pega una torta, pero oye, se lo toma a bien el hombre. Y tienes otra más, Francino. Tuviste en aquel informe 100. Dijiste que en el Congreso de los Diputados, bueno, aquello se había convertido en una especie de lupanar. Es momento para repasar las principales noticias de la jornada. Vamos a hacerlo a partir de este momento con Pablo Morán. Empezamos con el debate sobre la prostitución en el Congreso. Bueno, nadie te denunció, así que todo el mundo entendió que era una mala construcción. El orden de los factores sí altera el producto. En este caso sí, desde luego. El informe 200 llegó en noviembre de 2009. Y entonces ya recogimos un gazapo que puede explicar las complicaciones físicas que tuvo posteriormente el rey Juan Carlos. Y es que su agenda oficial era muy exigente, muy apretada, como este viaje larguísimo que realizaron a China en junio de 2007. Los reyes de España están en Shanghái y han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China. Allí permanecerán durante 5 años. Con esos viajes así uno tiene problemas de cadera al final, desde luego. Y mientras los reyes viajaban a China y Juan Carlos empezó a dar a lo suyo, pues aquí nos empezamos a dar a la bebida. En innovación la cosa va bien y en consumo también. Las cifras nos muestran que en España bebemos 5.000 litros de refrescos al año. Toma ya. Por persona. Bueno, no lo sé, si la cifra era global tendría que haber quebrado Coca-Cola y si era individual nos salía a 13 litros diarios, ni más ni menos. Es verdad que eran solamente refrescos, esta es la parte buena, después ya nos dimos a todo y claro, así fue creciendo el número de bares en este país. Por ejemplo, con más bares. O sea, España fundamentalmente son bares. Fíjate, hay por cada habitante, o sea, hay 169 bares por cada habitante. 169 bares por cada habitante. 169 bares por habitante. Un negocio próspero. Después vino el negocio próspero de los estancos. En 2014 aumentó el consumo de tabaco y bajó el de alcohol. Un estudio asegura que cada español fuma más de 2.400 cigarrillos al día. Y esto coloca a su país en el segundo puesto del ranking mundial de fumadores. Y éramos los segundos, Francino, con 2.400 cigarrillos diarios, ni más ni menos. Así va la cosa. Por cierto que a los compañeros, no sé si por la bebida o por fumar mucho o por las vigilancias, ya les empezaba a pesar esta unidad. Porque es de una crueldad intolerable. Ayer, en cuanto yo dije andara, un oyente con su móvil me decía, estúpido, que se anduviera. Hoy hemos dicho personas humanas y un oyente nos dice, torpes, son personas, todas son humanas. Y ahora Ernesto dice, se han suspendido los colegios, o se habrán suspendido las clases, o se habrán cerrado los colegios. Pues sí, así se las gastaban los vigilantes y se las gastan. Y Pedro Blanco no había llegado lo mejor. Diario La Razón, por el titular, da la sensación de que lo único que le queda a Rajoy es multiplicar los panes y los peces. Caray. Pero bueno, oye, no cerramos la unidad como pedía Pedro Blanco y llegamos al informe 300. Le gustaba ir montado en una moto. Un informe que fechamos en mayo de 2012. Empezamos a incorporar el "lo siento mucho" del rey campechano. Lo había pronunciado un mes antes, cuando salió del hospital tras ser operado después de la famosa cacería. Lo siento mucho.
me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y España, ya no solamente su rey, se estaba dando a todos los vicios en todas las instituciones. El directivo en mano derecha del presidente de Cajasur llegó a pedir una indemnización de 2 millones de euros para apoyar la fusión con Unicaja Radio Corva. María José Martínez. Bueno, esto en Cajasur, pero cada navarro la verdad es que podía haberlo hecho y no se había gastado mucho dinero en proporción. Era una época de vacas gordas. Las familias navarras son las que llegan, como decimos, más fácilmente a fin de mes. En el tercer trimestre del año, cada navarro tuvo un gasto medio de 2.233.000 euros. Pues nada, lo que pedía el de Cajasur para follar, ni más ni menos. Bueno, también empezaron a llegar a la unidad las primeras cuñas. ¿A quién confía el calor de su hogar? Confíe en los profesionales de tensiones eléctricas Nastas. Y registramos 2 vigilancias míticas, las Fuertes Rubias y sus secuelas. Buenos días, ha refrescado pero un poco menos que en Toledo, 19 grados en el centro de la capital y alerta amarilla por Fuertes Rubias. El gobierno de Canarias ha pedido a la población que se quede en casa ante el riesgo de colapso por las tremendas rubias que se esperan allí entre hoy y el lunes. Soy en Badajoz, intervalos de nubes altas o bajas, bueno, muy bien, no sé qué coño estoy diciendo. Buenas tardes, hoy tenemos algunos intervalos de nubes que pueden hacer que el sol se vea un poco menos, porque es lo que tienen las nubes, que cuando se ponen delante del sol pues casi que no lo ves. Luego ya se quitan y dices, coño, si estaba ahí. Es una información del Instituto Nacional de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente. Avalada la información, además. Y llegó esta, te va a gustar recordarla, Francino, porque llegó el maravilloso refrán sobre las barbas, tras la condena al juez Garzón en febrero de 2012. Hay mucho miedo entre los jueces, teniendo y habiendo visto, como han visto la condena de hoy, pues el refrán de cuando veas las barbas de tu vecino, aplícate las tuyas. Es maravilloso. Cuando las veas. Cuando las veas. Bueno, el informe 400 se fechó en noviembre de 2014 y ahí pedimos a los oyentes que votasen el mejor gazapo político de la historia y optaron por este de Cospedal. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que se quiso hacer como hay que hacerlo. Vamos, se hizo de puta madre. Así andamos. Bueno, también incorporamos en este informe ya cada semana el caramba que Tony había rescatado de una serie de televisión española, Jacinto Durante. ¡Caramba! El gran Isaías. Y lo tuvimos que decir muchas veces. Por ejemplo, caramba, con algunas obras públicas espectaculares como la circunvalación de Valladolid. Para completar la gran circunvalación de Valladolid, que tendrá una longitud de 23.000 kilómetros. Ni más ni menos, así nos las gastamos en Castilla y León. Y claro, con esas circunvalaciones y esas autovías, pues se producía algún despiste. Hay atascos también en la A6, en la carretera de la Cirula en Majadahonda y el Plantío. Y si sabéis cómo se llama esa carretera, por favor decírmelo, porque estoy convencida que lo he dicho mal. Yo diría Coruña. Yo diría Coruña ahora. Sí, es la carretera de la Cirula. Pues sí, es la carretera de La Coruña. Y no sé lo que nos pasó, pero el informe 500 de marzo de 2017 estuvo marcado por el sexo. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo. Empezaste tú, Francino, ¿sí? A partir de las 9 entrevistaremos a quien es presidente no solo de Iberpaja, El presidente de Iberpaja, una entrevista muy excitante. Y claro, empiezas tú y sigue Roberto Sánchez, que te sustituía entonces en los veranos. Ahora hemos repuesto a un precio desorbitado, pero hemos repuesto y ahora ya sí, ahora nos vamos a correr. Quiero decir... Además pone voz. Quiero decir. Además pone voz. Sí, es que si no dice nada, pero cuando dice quiero decir ya piensas en lo peor. Y después llegó Pepa Bueno y siguió. Son las 7:07, las 6:07 en Canarias. La oferta de Bruselas a los británicos para que no se vayan levanta pollas en muchas capitales europeas. Y en la televisión debieron escuchar a Pepa y se contagiaron. Sí, el presidente del gobierno ha asistido acompañado de su esposa. Y la cosa llegó a los deportes. La pelota para Xavi para Herrera. Correa, le tira al coño. Yo he escuchado caño. Muy bien, esos son compañeros. Le tira al caño. Y Páramo lo llevó a la publicidad. Hoy por hoy. Cadena SER. Hay que ver cómo se pasa la mañana. Hoy no terminamos. Hoy no terminamos. Pero bueno, hay que ver cómo se pasa la cosa, podríamos decir.
Y también llegó hasta a los saludos más inocentes. Buenos días, salidos. Comenzamos nuestro tiempo de radio. Bueno, salidos. El informe 600, septiembre de 2019, la unidad siguió engordando como algunos niños venidos al mundo ese mismo año. Con esta contracción llegaba Carolina María al mundo con sus 3.700 kilos. ¡Qué bebé tan gordo! Gordísimo, desde luego. Tú, no sé lo que te pasó, Francino, pero te empeñaste en cambiar el nombre del programa. En fin, así es la vida y así la miramos cada tarde en la ventana. Jaime Montero, abogado, gracias por asomarse a la ventana. La Bontana. La Bontana. Julio López grabó incluso una cuña. La Bontana. Con Carlos Frontono. En la SOR. Sororidad. Y llegó el informe 700. Sí, en febrero de 2022, un informe marcado por el confinamiento. Dimos alguna exclusiva en aquellos meses, por ejemplo, sobre cómo empezó todo. Fue aquí, en una rueda de prensa en la Comunidad de Madrid. Venimos a informar de la reunión que ha mantenido el comité de expertos con el nuevo coronavirus que me acompaña en este momento. Claro, le metes en la rueda de prensa el coronavirus y pasa lo que pasa. Después ya el contagio se desbocó en España y la cosa se extendió a Europa. El virus sigue ganando terreno en todo el mundo y ahora sobre todo en Europa, donde ya se han superado los 11.000 millones de contagios. 11.000 millones de contagios. Yo no sé cómo hemos sobrevivido para votar el próximo domingo. Bueno, Pedro Sánchez enseguida tomó las riendas de la cosa con la compra de vacunas. Ahora, eso sí, se pasó un pelín. Dijo que España va a recibir 78.000 millones de dosis, y de hecho nos contó que el gobierno está ya pensando en la vacunación de los años siguientes, del 22 y del 23. Coño, pues muy poco parece, desde luego. Con 78.000 millones de dosis nos hubiera dado para vacunar a españoles durante un milenio. Y claro, acumulamos un stock de narices, así que se pusieron en marcha iniciativas de vacunación masiva, quizás demasiado masiva, como esta que se probó en un pueblo de Sevilla. Se llevaron un buen susto y no es para menos. Recibieron de golpe 5 millones de dosis de Pfizer. 5 millones de dosis de Pfizer, cada uno, ¿eh? En esta situación están 8 vecinos de Gelbes, en Sevilla. Están bajo vigilancia, aunque de momento no han presentado efectos adversos. Bueno, son unos supermanes. Con 5 millones de dosis sobrevivieron y sin efectos adversos. Y así llegamos al informe 800. En estos 2 últimos años hemos decidido hacer historia, cambiándola. Cambiar la historia de la radio, por ejemplo, fusilando directamente a algún compañero de prometedor futuro. Hombre, sabemos que era un intelectual comprometido, que se comprometió con todo, con la guerra de Corea, con la de Argelia, con la de Vietnam. Era un anticolonialista tan tremendo que en alguna manifestación en los Campos Elíseos se gritaba fusilen a Sartre, fusilen a Sastre. Fusilen a Sastre. Fusilen a Sastre. Benjamín Prado, que después critica a Netanyahu y empieza a sacar la pistola en cualquier momento. También hemos cambiado la historia de la filosofía, llevando a María Zambrano a la Edad Media. Llegó a Segovia en 1009, no en 2009, ¿no? Es que 1009, he dicho 2009. Sí. 1009, no, en 1009. Es que 1009, he dicho 2009. No, en 1009, con 5 añitos, llega a Segovia María Zambrano y allí su familia se asienta unos cuantos años. Bueno, muchísimos años, si María Zambrano llegó después al siglo XX. Claro que no hurgaremos en la herida, porque en Hoy por Hoy siguieron la senda de nuestro filósofo. Ay. El hombre que vivió hacia atrás. Es un pensador que puso una pica en Flandes con respecto, por ejemplo, a la medicina. Se dice que dejó más de 400 obras escritas de alguien que nace en 1980 y muere en 1037. Es decir, son pocos para dejar 300, casi 400 obras escritas. Y sobre todo para ir viviendo hacia Exacto. atrás, que se le irían borrando las obras. Ya está por ahí calentando la banda. Claro que sí, diciendo, ya ha salido esta vez. Mira. Un abrazo, porque este es de los memorables. Y este otro agazapo quizás lo haya inspirado con Costrina, que mantiene siempre viva la memoria del Mastuerzo, y el Mastuerzo se cuela en cualquier información, por ejemplo en encuentros con Pedro Sánchez. Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VI, Fernando VI, a partir de la 1:30. Fernando VII, Fernando VI, pero no dimos con Felipe. Bueno, la historia de la música también la hemos cambiado, por ejemplo, con esta longeva Madonna, que mira que está estupenda, ¿eh? Y está estupenda después de 400 años sobre los escenarios. Un
uma noite histórica. Ya lo anunciaban, Madonna celebró anoche 40 décadas de carrera con un récord. Bueno, el récord son los 400 Clarísimo. años, que son 40 décadas. Y tenemos que volver al origen. Porque sí, cada tarde pensamos que esta destilación que mostramos cada semana en la unidad de vigilancia puede dar una mala imagen de nosotros. Pero en aquel remoto informe 100, Alberto Gómez Font, que entonces era director de la Fundeu, nos tranquilizó. Yo siempre soy de los optimistas. Creo que lo usáis tan bien como cualquier otra persona, pero tenéis el gravísimo problema de que os escucha muchísima gente y entonces podéis hacer muchísimo daño con las poquitas cosas que hagáis mal. No se hacen estadísticas de cada 10.000 palabras, meten la pata una vez. Yo creo que habría que hilar un poquito más fino y ser más justo con vosotros. Pues muchísimas gracias, Alberto. Yo creo que eso pasa. Yo siempre pongo la metáfora de Maradona. Nosotros nos lesionamos menos que Maradona o que Messi, pero no somos mejores jugadores que ellos. Y sin embargo, ellos seguramente tienen acumulados menos gazapos que nosotros. Pues nada, hoy es un día para dar las gracias a nuestros vigilantes, a la SER, a Iñaki, a ti, Francino, y a ti. Y a algún personaje que nos dejó perlas maravillosas. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Y si seguimos así en la próxima legislatura, 4 años, podemos llegar a la cifra de 20 millones de parados. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Eso es. Oye, pues nada, mira, Mariano Rajoy, a quien tanto agradecemos, hoy ha querido estar aquí, no ha querido perderse la fiesta. Viene de la mano de Raúl Pérez, eso sí. ¡Caramba! El gran Isaías. Bueno, es decir, yo solo puedo decir en este día muchas felicidades por estos 800 informes de la UBI. Bueno, de nada, por cierto, por haberte prestado esta frase para la sección. Soy una persona de frases, ¿verdad? La UBI no es cosa menor, dicho de otro modo, es cosa mayor. Es Isaías el que elige los cortes para la UBI y son los oyentes los que quieren que Isaías elija los cortes para la UBI. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo para ti también, para usted también, señor presidente. Y gracias también al rey emérito, que hoy tampoco ha querido perderse la fiesta. No, un momento, Mariano, anda, que si no es por gente como nosotros que metemos la pata a veces, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Bueno, muchas felicidades por estos 800 informes y os seguimos muy de cerca desde aquí, desde Abu Dhabi. Ahora ya puedes sacar otro gazapo. Hombre, esto lo vamos a conservar. Abu Dhabi es bueno, ¿eh? Abu Dhabi es maravilloso. Bueno, y decía el otro Mariano Rajoy que soy yo el que elijo los cortes. Bueno, en realidad los eligen los vigilantes y los rescatan algunos compañeros que han trabajado durante 20 años en la sombra. Así que hoy Julio Guerra, que está aquí. Julio, hombre, Julio. Hola, buenas tardes. Esa risa que sonaba era la suya. Sí, era la suya. Es que no se puede contener uno aquí. Pues nada, Julio ha querido dar la palabra a esos compañeros y compañeras que están en la trastienda de esta unidad. Sí, porque ahora es Sara Pérez, la compañera que te ayuda a buscar los centenares de vigilancias que llegan a nuestro correo, pero por aquí ha pasado muchísima gente. Joaquín Prat, Mamen Mendizábal, Nerea Aróstegui, Laura Piñero, Marisol Rojas. Y con estas dos últimas, que las tenemos aquí cerquita, he hablado estos días. Estuvieron en la UBI en la etapa de Hoy por Hoy y nos lo han contado todo. Lo primero, las secuelas que les quedaron. Hay una vocecita en mi cabeza que siempre me recuerda, oye, ten cuidado que puedes ir a la unidad de vigilancia. Ay, pobre. Cuando en realidad estar en la unidad de vigilancia es un privilegio, ¿no? Porque yo creo que la vida está hecha de errores y sin errores tampoco somos nadie, ¿no? Por culpa de Isaías, al ver cómo los oyentes estaban tan alerta, sí fui más consciente de la importancia de cuidar mucho el lenguaje y de no cometer errores. Y de eso a mí me ha quedado que cuando tengo alguna duda, a mí me ha ocurrido de llamarle o de ponerle un WhatsApp, a lo mejor con alguna pieza o algo, de preguntarle directamente. Lo contaba Laura, se lo escuchábamos antes a Pedro Blanco, el miedo a salir en la UBI, porque parte del trabajo que hacen es soportar las enormes presiones. Alguna gente de la redacción, incluso de emisoras, te llamaban o te preguntaban por el pasillo:
oye, voy a salir en la unidad de vigilancia, no quiero salir. Pero Laura ¿no? decía que esas presiones se evitaban siempre. Muchas veces las víctimas descubren que lo son en directo. Mítica esta de María Guerra. Está por aquí, Isaías, sí. no, Sí, por No, favor. Isaías, no, por favor. Le hemos recordado a María sus apariciones en la UBI. En la redacción había silencios, mira que en la redacción cada uno va a su bola, pero había silencios para ver quién había sido la víctima. Hemos aprendido mucho de gramática, semántica y vocabulario, pero sobre todo hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos. Sí. Así que muchos besos para Isaías, que nos ha puesto las pilas toda la vida. Y vamos a facilitarle, por cierto, el trabajo a Sara y a los compañeros que buscan los gazapos, porque a veces nos dan pocas explicaciones y cuesta mucho encontrarlos. Te decían, en el telediario, creo que de Televisión Española del fin de semana, en algún momento ha habido un laísmo. Ay. Entonces, claro, dices, bueno, esto no nos sirve. Aunque a veces se consigue, comentábamos con Marisol que encontrar uno de esos gazapos casi ilocalizables se convierte aquí en celebración. Pues nada, oye, gracias a Nada, estas todo. compañeras y gracias a estos compañeros que me han acompañado hasta este informe 800 que cerramos aquí. Veremos qué nos depara la próxima centena, Francino, Julio. De momento, recuerden nuestra dirección de correo, no nos fallen, udv@cadenaser.com, y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, a la UBI-DAVI. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Isaías, márchate volando, que tienes que recibir en un ratito en Alcalá de Henares la antena de plata. Me voy Así volando. que felicidades otra vez. Gracias, Venga. un besazo, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.